decir dónde estamos en este momento, ¿verdad? Y hacia dónde vamos, el siguiente paso. Bueno, entonces, el día anterior, el martes, estuve presentando una serie de nociones que era lo que considerábamos, es decir, este esquema del modelo teórico que llamamos ontosemiótico, ¿verdad? Hemos descrito estas tres componentes, tres núcleos de ideas, y hemos estado presentando, explicando, justificando y viendo un poco las posibilidades de estas nociones, la teoría de los significados, de los significados sistémicos. No, señor Juan. Ahora sí. A ver si le podemos transmitir. Quizás es que ahora es que la letra es muy pequeña y posiblemente esta no se ve muy bien, pero sí se va a ver. O sea, entonces la idea es que con esta teoría de los significados sistémicos, ese núcleo de nociones que es la idea de los campos de problemas, las prácticas matemáticas, sistemas de prácticas, etcétera, los objetos emergentes, todo este tipo de nociones ya de por sí constituyen unas herramientas que las consideramos útiles para plantear cuestiones de investigación, pero claro, básicamente a nivel, o sea, esto puede ser herramientas útiles para el diseño de experiencia de enseñanza y aprendizaje, porque esto supone una respuesta a la pregunta de, bueno, ¿qué es la naturaleza qué son tales objetos matemáticos? Y entonces pensar en términos de problemas, de situaciones problemas y de configuraciones, es decir, la red de objetos que hay alrededor de esos problemas, eso nos va a dar pista, ¿verdad? Junto con esta idea del tipo de significado, pero luego la distinción entre institucionales y personales, y después dentro de los institucionales el de referencia, etcétera, etcétera. De manera que eso es un esquema para abordar digamos, o bien, por ejemplo, experiencias de enseñanza que queremos nosotros organizar, nosotros pretendemos organizar en un momento dado a un cierto grupo de alumnos, lo que pretendemos es implementar unos ciertos significados para la lógica, para los conjuntos, para el tema. Entonces, el hecho de tener un catálogo de posibles problemas y de las configuraciones asociadas nos permite dar un criterio para ese diseño, ¿verdad? Claro, esto no son recetas, no es un algoritmo que se aplica automáticamente, sino una manera de pensar sobre los procesos de diseño, digamos. Pero también nos está dando quizás algunas pautas para la elaboración, algunos criterios de elaboración de instrumentos de evaluación, de preguntas, ¿verdad? Es decir, que el tema de la evaluación, que siempre nos está como profesores y tal, es un tema que nos está interesando mucho, pues también aquí, si tienes unos significados de referencia definidos, ¿verdad? Pues en términos de sistema de práctica, es decir, que nosotros hay que pensar, bueno, estos son los sistemas de práctica, y eso supone identificar unos problemas y unas configuraciones, en este caso sistémicas. Tenemos criterios de selección y de construcción de instrumentos de evaluación, que deben atender no solamente a unos tipos de problemas, sino también tener en cuenta el discurso matemático necesario para resolverlos, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahora eso es lo que hemos ido presentando hasta aquí, y las investigaciones, los proyectos de investigación que ayer tarde tuvimos ocasión de conocer, ¿verdad? Nos pueden ayudar a pensar en cada situación un poco cómo, qué papel puede desempeñar esta idea, ¿no? Por ejemplo, de manera que, por ejemplo, es decir, que cada uno de esos proyectos de investigación o investigaciones ya realizadas, pues podemos ver el papel que tienen estas ideas, ¿no?
Bien, en cuanto a las referencias, habréis podido ver que, o sea, yo estuve viendo ayer cómo se estaban citando algunas referencias un poco primitivas, de tal manera que los documentos que yo le he repartido, en concreto es este de Odino Manzanero del año 94, publicado en RDM, y luego también otro que le he dado en RDM de 2002 y otro que no está aquí, que corresponde a otro modelo teórico. Pero en realidad, y esta es la monografía extensa donde sistematiza, en realidad, bien citando esta monografía o alguno de estos trabajos, pues en realidad es suficiente, y cualquier otra referencia, ¿verdad?, está aquí recogida y más sistematizada. Bueno, entonces esto es un poquito recuerdo de lo que hasta ahora hemos venido haciendo, y ahora vamos a pasar a esta otra parte. Vamos a pasar al núcleo de nociones que consideramos como teoría de las funciones semióticas. O sea, la cuestión es que para analizar, describir y explicar los procesos de aprendizaje, sobre todo, hace falta herramientas un poco más finas. Entonces, esta idea de función semiótica y de las dualidades cognitivas que vamos a hablar ahora, son herramientas que permiten hacer análisis más finos. Sí, lo anterior sería un poco una ayuda para el diseño curricular, para el diseño de experiencias de enseñanza, para la construcción de instrumentos de evaluación, es una ayuda para eso. Ahora, si nosotros queremos explicar ciertas dificultades de los estudiantes, ciertas interpretaciones, hace falta herramientas un poco más finas. Ya en algunas de las investigaciones se estuvieron utilizando. Y un problema que le hemos dado a los alumnos, vamos a leer exactamente qué responden, qué conocimientos movilizan los alumnos, qué obstáculos aparecen. Es decir, la didáctica tiene también que dar explicación de por qué los estudiantes aprenden o dejan de aprender. Y entonces, estas son herramientas que van en esa dirección. Bueno, entonces, en síntesis, las nociones que ahora vamos a ir comentando y describiendo de facetas cognitivas, duales, funciones semióticas, significados elementales, conocimientos matemáticos como redes de funciones semióticas, tipos de conocimiento, el análisis ontosemiótico y la idea de conflicto semiótico y sus tipos. O sea, este conjunto de nociones que complementan y desarrollan las anteriores, ¿verdad?, han sido desarrolladas en distintos trabajos, pero básicamente en una de las referencias que tienen del año de 2002 en RDM están descritas estas ideas, por ejemplo, de la mediana en estadística. Bien, hay otros trabajos que están en la misma idea, por ejemplo, este de Odino Manzanero y Roa del año 2004, en realidad es un trabajo que está aceptado en Education Study Mathematics, aún no ha salido publicado, pero está disponible en la red, donde aplicamos estas ideas al campo del razonamiento combinatorio por estudiantes. Entonces ahí nos centramos en respuestas solamente de 4 estudiantes, ¿verdad?, a unos problemas de combinatoria, y ponemos a funcionar estas herramientas, ¿verdad?, de las facetas cognitivas, etc. Y se ve una cierta utilidad como herramienta de explicación de por qué unos estudiantes resuelven, ¿verdad?, con eficacia algunos problemas y por qué otros estudiantes tienen dificultades. Entonces eso nos ayuda a eso. Bien, hay otra publicación que es de los colegas Contreras, Font, Luque y Ordóñez, que están trabajando en cuestiones de análisis matemático, aplicación de estas herramientas, y ya han sido aceptados un trabajo en RDM, precisamente con algunos ejemplos de aplicación de la TFS, de esta parte de las funciones semióticas, a cuestiones de análisis matemático, por el modelo de la derivada, etc. Esto es la página web creo que la tengo también puesta yo en la red, en mi página o en la página de Font, está accesible. Bien, entonces estas son básicamente las ideas. Recordamos entonces que hasta ahora estos son los objetos que hemos visto: lenguaje, prácticas, sistemas de práctica, operaciones discursivas, etcétera, etcétera. Bien, y este es el ejemplo que vamos a utilizar, aunque he pensado que quizás, vamos a ver, voy a utilizar como introducción a esta parte un ejemplo
y a ver si, no sé si es la primera vez que lo voy a utilizar, pero creo que puede ser interesante. Vamos a comenzar con esta viñeta. Vamos a comenzar. Y voy a ver si soy capaz de... Vamos. Esto me lo enviaron hace unas semanas unos colegas por correo electrónico, y es una viñeta, una especie de chiste, ¿no? Que es la respuesta. Es un chiste, una viñeta de un... o me parece que en realidad está incluido esta respuesta en un libro sobre de antología del disparate. Sabes que algunos profesores, ¿verdad?, se han dedicado a recopilar respuestas curiosas, chistosas de los estudiantes, ¿no? Y me parece que esto forma parte de un libro de la antología del disparate matemático, ¿no? Pero bueno, también puede ser un chiste de un Frato, de esos autores que se dedican a estas cosas. Bueno, pero yo creo que merece la pena, porque aquí se ponen en juego bastantes cosas, bastantes ideas, ¿no? Aquí hay un conflicto de significados, un conflicto semiótico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si somos capaces de analizar aquí y de poner a funcionar elementos, ¿verdad?, de análisis de lo que llamamos nosotros facetas cognitivas, ¿verdad?, y los conflictos semióticos. Yo creo que sí. Es decir, nosotros aquí tenemos por una parte un lenguaje gráfico. Aquí hay un lenguaje gráfico y un lenguaje ordinario, natural. Hallar la X. Aquí está la X. Bueno, y hay una figura geométrica. Aquí tenemos entonces puro lenguaje, objetos lingüísticos, ¿verdad? Bien. Sin embargo, aquí, aparte de los objetos puramente lingüísticos que están aquí, que se ven, son objetos que se ven, se muestran por sí mismos, ¿no?, el triángulo, etc., hay otra clase de objetos que no están ahí presentes, objetos no ostensivos, que no se ven, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué objetos están aquí que no se muestran directamente? ¿Verdad? Vamos a ver. Porque para poder hacer esta interpretación, o sea, nosotros, ¿qué esperaríamos aquí? Una respuesta típica, o sea, correcta, esperaríamos ahí que pusiera un 5, ¿no? Allá la X, X igual a 5. Bien, si le pegamos por qué, le preguntamos, explica por qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos? Que aplique el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, que es igual al cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. Bien, entonces, de manera que todo ese tipo de objetos, ¿verdad? Es decir, la hipotenusa, los catetos, eso, o el teorema de Pitágoras, eso no está ahí, no se ve. Son objetos no ostensivos. En este caso son entidades conceptuales, definiciones, ¿verdad? Y aquí está la hipotenusa, que es esto. Bien, sí, esto es un ejemplo particular de hipotenusa, un ejemplar de hipotenusa, un ejemplar de catetos, ¿verdad? De manera que hay entidades que tienen una definición matemática, pero decimos son conceptos en el sentido de definición, bien, y que no se ve. En todo caso, ahí lo que se ve es una expresión gráfica. Bien, el teorema de Pitágoras, pues lo mismo. Se puede, en este caso está ejemplificado con que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x cuadrado, y luego después hay, bien, entonces esas son cosas que están ahí. Bueno, también por ejemplo, a ver, ¿cómo interpretamos esto de aquí? Fijaros, aquí hay un dibujito, un ángulo, una expresión, que ahí hay un convenio diciendo, oiga, esto es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, y esto es un ángulo rectángulo. De manera que esto hay que interpretarlo, hay unos convenios que no están explícitos,
Es decir, vemos aquí que este angulito de aquí, este símbolo, este lingüístico, ¿verdad? Lingüístico es el que es gráfico y se expresa, está en lugar de otra expresión que era que ese ángulo es recto. Bueno, entonces vemos cómo se establecen correspondencias. O sea, la cuestión está en que aquí hay una diversidad de objetos y que entre esos objetos hay relaciones, ¿verdad? Generalmente la relación más evidente es que los objetos lingüísticos que aquí hay se usan como antecedente, como expresión de otros objetos que no son lingüísticos, o pueden ser también lingüísticos. Por ejemplo, esto decimos que este simbolito estaría en lugar de una expresión diciendo que esto es un triángulo rectángulo, que este ángulo es rectángulo, bueno, bien, o también que hay por ahí otra entidad no extensiva que es el ángulo recto, que está siendo referido por estas expresiones, por esta u otra expresión. ¿De acuerdo? Pues entonces, claro, ¿por qué nos ha resultado chocante la respuesta? Porque aquí hay también, se pone de manifiesto, un contraste entre significados personales del alumno, en este caso una respuesta de un estudiante, hay un significado personal del alumno que ha interpretado que hallar la X, la letra X es que la encuentres por aquí, y entonces hay un significado personal. Pero la tarea tiene un significado institucional. Nosotros la respuesta que esperamos, como en la clase, profesor, tal, es que aquí hay que aplicar el teorema de Pitágoras y hallar el valor de la X. Entonces, están funcionando en esta relación como expresión, ¿verdad? Y otros objetos están desempeñando el papel de contenido o de significado. Entonces, en este caso aquí vemos que hay los significados se están interpretando no ya en términos de sistemas de prácticas, aunque también aquí hay un sistema de práctica y nosotros podemos hacer referencia al sistema de prácticas, pero es necesario ampliar esta idea de significado, no solamente el significado sistémico, pragmático del objeto matemático, sino también el significado en general, ¿verdad? Lo que vamos nosotros a gestionar o a proponer es que el significado va a ser el contenido de cualquier función semiótica que se establece entre un antecedente, una expresión y un contenido, ¿verdad? De manera que todo este tipo de elementos se pueden ver aquí, ¿no? Introducimos también la parte de la dualidad elemental sistémico. Elemental sistémico, no sé si aquí se podría poner, es decir, que cada objeto matemático en un proceso de estudio puede estar participando como algo, digamos, unitario, algo que no es capaz de descomponer e interpretar. Bueno, sí hay elementos también aquí, en fin, cosas que serán como dadas, como conocidas, como elementales, ¿verdad? Bueno, en este caso incluso se da por conocido aquí el teorema de Pitágoras, se lee como algo elemental, porque no se quiere demostrar nada, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Es decir, aquí el teorema de Pitágoras es algo transparente, algo conocido, unitario. No hace falta descomponerlo aquí, porque automáticamente nosotros que conocemos las ternas pitagóricas enseguida vemos que haya que poner un 5. De modo que el teorema de Pitágoras está ahí como unitario, como algo que está conocido. O la misma idea de ángulo recto, está ahí, no hace falta dar más explicaciones, es algo unitario. Ahora, cuando se trabaja, por ejemplo, la geometría elemental, ese objeto, ángulo recto, pues habrá que trabajarlo, habrá que descomponerlo en sus elementos, compararlo con otras cosas otros ángulos que no son rectos. Vale, esa es la dualidad elemental sistémico que queremos introducimos y que puede ser una herramienta útil para ver cómo se está desarrollando el trabajo matemático. En un momento dado, una noción matemática se está trabajando, pero una vez que ya se ha estudiado, se considera como algo elemental, conocido y que ya participa en otro progreso. En el caso, por ejemplo, de la mediana, ¿verdad? Se comienza usando la idea de media aritmética.
Y ahí, en ese discurso de la mediana, la media aritmética es algo transparente, unitario, conocido, elemental. Mientras que en la lección anterior de la clase, la media aritmética no era tan elemental, sino que se descompone, ¿verdad?, en un sistema de cosas, porque la media aritmética también es un objeto, ¿verdad?, complejo. Implica un tipo de situaciones, de técnica, de lenguaje, de notaciones, ¿veis? Esa es la dualidad elemental, sistémico, que permite ciertos análisis interesantes, por ejemplo, y explicar cómo dificultades de los estudiantes pueden estar ligadas a que el profesor considera algo conocido, elemental, ¿tal? Y el alumno no lo recuerda, y habría que entonces descomponerlo y considerarlo como sistémico ese objeto. Esa es la idea. Bueno, ese ejemplo, no, esta era la frontera simétrica, no, que era esta otra cuestión. Sí, o sea, entonces estamos abordando esta parte que llamamos teoría de las funciones semióticas, Dentro de este esquema, esta parte central, esta es una lista de nociones. Bien, este es el ejemplo que estamos utilizando, pero que he preferido poner esta viñeta, porque parece que es muy llamativa, ¿verdad? Perdón, vamos a ver. Y ya vamos a abordar, ¿no? Vamos a abordar un poco, de estudio un poco más sistemático esta parte, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos facetas duales del conocimiento matemático. Digo, las 6 categorías funcionales de objetos matemáticos de tipo primario que hemos considerado hasta ahora, que es la categoría del lenguaje, de las situaciones, acciones, conceptos, propiedades y argumentos, y los propios sistemas de prácticas de los que forman parte, se pueden considerar según distintos puntos de vista, facetas cognitivas, según el juego de lenguaje en que están participando, en un contexto específico, en una manera de hablar. Fijaros que aquí hablando de 6 categorías de objetos funcionales, objetos o categorías funcionales. ¿A qué se debe esta idea de funcionalidad? Es decir, que la consideración de una entidad, por ejemplo, como argumento, como técnica, etcétera, es algo que depende del papel, de la función que están desempeñando esos objetos en un proceso de actividad matemática, en un proceso de estudio matemático. De manera que en un momento dado, algo que estamos considerando como argumento, porque desempeña el papel de justificación de una técnica o de una propiedad, en un momento lo podemos descomponer y allí aparecen también entidades conceptuales y otras cosas, ¿verdad? Es un poco el papel que está desempeñando un objeto en relación a un proceso de estudio que está haciendo. Bien, damos aquí una definición de juego de lenguaje, que esto viene de la filosofía de Wittgenstein. En realidad cualquier fragmento de nuestras prácticas lingüísticas, ¿verdad?, se puede considerar como un juego de lenguaje. En esa viñeta, pues ahí hay un juego de lenguaje, que hay unas reglas, unos convenios, unas cosas. Bien. Entonces vamos a desarrollar un poquito ya de manera más sistemática estas dualidades que ya le hemos anticipado por el ejemplo: personal institucional, elemental sistémico, extensivo, extensivo, etc. Vamos a tratar de ilustrar un poco mejor esto, ¿no? Digo, de cada valor de la dualidad, si se discrimina en los juegos de lenguaje. Bien, la transcripción de una interacción comunicativa de la clase o de un fragmento de un texto constituyen juegos de lenguaje, y en estas situaciones comunicativas es donde se debe de buscar el significado en uso de los términos y expresiones matemáticas. Es decir, que la idea de significado la estamos aquí ya extendiendo para referirnos al contenido, ¿no?, que nos estamos refiriendo a una expresión, y puede ser un sistema de prácticas o puede ser un objeto cualquiera, ¿no? Bien, vamos entonces a recordar brevemente esta idea de la dualidad de personal institucional. Objeto personal es la manifestación de un objeto individual, de un sujeto individual, como la respuesta a una prueba de evaluación, la realización de una tarea escolar por un estudiante, que son portadores al menos potencialmente de rasgos idiosincrásicos. Eso es lo que llamamos objeto personal. La respuesta de ese estudiante responde a la idea de eso. Mientras que vamos a considerar como institucional documentos curriculares, libros de texto, es decir, entidades matemáticas que están en estos textos, en estos documentos.
las explicaciones del profesor ante la clase, ¿verdad?, que tienen connotaciones, la idea es que tengan puntos de referencia, que sean connotaciones normativas o convencionales. O sea, los objetos son usados como referencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el ejemplo ese de la viñeta del triángulo está claro que el profesor, ahí hay un punto de comparación y ahí hay un objeto institucional. Bien, las interacciones entre los miembros de un grupo de alumnos pueden dar lugar a acuerdos en el seno, ya lo hemos comentado eso, que sería una microinstitución local. La dualidad elemental sistémico, creo que por el ejemplo que hemos visto anteriormente, tiene ya un punto de referencia. Lo elemental es algo unitario, indescomponible, en un juego dado, en un contexto dado, ¿verdad? Y sistémico, algo que es compuesto y estructurado, que se puede analizar en elementos constituyentes. Aquí recuerdo, hay una investigadora francesa, que es Régine Douady, que en su modelo de la dialéctica unil-objeto habla también de la dialéctica antiguo-nuevo, y eso quizás se puede asumir ahí, es una interpretación, es decir, algo que ya se ha estudiado anteriormente, que es antiguo en un proceso, en realidad se considera como algo elemental unitario, mientras que lo nuevo se va a considerar algo que se va a estudiar como algo que se va descomponiendo y que se tiene que descomponer. Con la concepto actual del conocimiento elemental y sistémica, tratamos de tener en cuenta el carácter, que sería interesante, recursivo y complejo del conocimiento matemático. Pues claro, esto tenemos que es relativo y algo que hemos considerado elemental, en nuestra circunstancia habrá que descomponerlo, analizarlo en sus partes y así sucesivamente, con lo cual el modelo tiene un cierto carácter recursivo, ¿vale? Cuando nos interrogamos por cualquier objeto, no sé, un problema, el lenguaje, etc., aparece un sistema en el que de nuevo se ponen en juego los restantes tipos de objetos y la trama de relaciones que lo relacionan, ¿vale? Bien, lo ostensivo y no ostensivo creo que es también, por ese ejemplo, es claro. La distinción ostensivo y no ostensivo es una faceta dual aplicable a los distintos objetos primarios y a los secundarios. Un objeto ostensivo, una palabra escrita, un gráfico, etc. O sea, la idea, ahí hay un pequeño detalle, es que en principio solamente el lenguaje, son, o todo lo que consideramos como lenguaje, son entidades ostensivas. En principio lo que se escribe, los gráficos, las notaciones son cosas que se manifiestan por sí mismos, son ostensivas. Sin embargo, también parece que puede ser aplicable al propio lenguaje una categoría de no ostensivo, porque claro, el lenguaje también puede ser pensado, ¿verdad? Pensado, imaginado por una persona, o puede estar implícito en un discurso matemático institucional. Por ejemplo, el signo de multiplicar en la notación algebraica, ¿verdad?, AB, y ahí aparece un punto que no se pone, un aspa que no se pone, ¿verdad? Hay un convenio de manera que poniendo juntos el A y la B sabemos que es multiplicar. De manera es un objeto lingüístico que no se muestra, ¿verdad?, incluso institucionalmente, ¿no? Ya que cada palabra puede ser pensada e imaginada, o un gráfico puede ser pensado e imaginado. Por eso, es decir, tenemos las 6 tipos de entidades primarias que pueden ser cruzadas con las dualidades correspondientes. Entonces dice, por ejemplo, un cálculo puede ser realizado por una persona de manera ostensiva o mentalmente. Un ordenador calcula internamente de manera no ostensiva. Es como si los objetos ostensivos también pudieran funcionar como no ostensivos. Bien. Esta paradoja entonces la resolvemos nosotros hablando de objetos lingüísticos, lenguaje en sus diversos registros, como entidades funcionales primarias, las cuales pueden ser ostensivos o no ostensivos, tanto si son considerados como objetos personales o institucionales. Bueno, entonces, luego quizás pongamos un ejemplo. La dualidad de ejemplar-tipo ya también he explicado con el ejemplo este de la viñeta, ¿no? En nuestro trabajo a esta dualidad de ejemplar-tipo la hemos descrito o designado como extensivo o intensivo. Bien, es lo mismo. Bueno, esto responde a la relación que se establece entre un objeto que interviene en un juego de lenguaje, como en un caso particular, por ejemplo, la función y igual a 2x más 1. Bueno, y una clase más general o abstracta, la familia de funciones y igual a mx más 1.
Entonces sabemos que esto es un caso particular de esta expresión en la que la m vale 2 y la m tal. Entonces, entre estos dos objetos se establece esa dualidad esa relación de ejemplar tipo o una entidad extensiva y una entidad intensiva. Bueno, entonces, pero se puede aplicar no solo a objetos conceptuales, sino la idea es que cualquiera de los 6 tipos de entidades primarias y también las secundarias, el sistema de prácticas, etc., también pueden ser ejemplares y tipos. Y las notaciones, pues hay un tipo de notación o un ejemplar particular de notación. En realidad, por ejemplo, los dibujos, vamos a ver, por ejemplo, el dibujo del triángulo rectángulo que hemos visto ahí en la figura, ¿verdad?, que es un objeto lingüístico, es un dibujo. En realidad, eso no es en sí mismo el triángulo como figura geométrica dada por una definición. Es un dibujo, es un ejemplo particular, ¿verdad?, pero es una representación de una entidad diferente, ¿no? De tal manera que podríamos utilizar en la pizarra con frecuencia, ponemos, este es un triángulo rectángulo, pero podemos ponerlo en cualquier posición, podemos ponerlo, cambiarle incluso hasta la forma, y no tiene por qué ser exactamente el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, bien, hay también esa dualidad de ejemplar y tipo se puede poner de manifiesto. Ahora, debemos precisar en cada circunstancia si nos estamos refiriendo a un objeto concreto, algo que se pone en juego por sí mismo, o a ese objeto como representante de una clase de objetos, como ejemplar de un cierto tipo o componente de un cierto sistema. O sea, pensamos que esta dualidad se está aplicando en algunos trabajos. Los colegas Font, Contreras, en el artículo este que he mencionado, publicado en RD, que se va a publicar en RDM, que están utilizando esta dualidad. Casi todo el artículo está mostrando la utilidad de esta dualidad, ¿verdad?, porque permite dar una explicación a ciertas dificultades en el aprendizaje. El profesor se está refiriendo a una generalidad, a un tipo de objetos, a un intensivo, y el alumno está razonando con un caso particular. Y entonces eso es una explicación de las dificultades, la dificultad del elemento genérico en el trabajo matemático, ¿no? ¿Bien? O sea, digamos que es un lenguaje, una manera de incorporar en todo este tema para hacer esto. La dualidad de expresión, contenido, o también significante, significado. Es decir, los distintos objetos descritos con esos diversos apellidos que les asignamos según su naturaleza y su función, no se deben concebir como entidades aisladas, sino puestas en relación unas con otras. Fijaros, entonces teníamos problemas, lenguaje, acciones, y ahora le estamos diciendo que esos objetos pueden ser personales o institucionales, ostensivos o no ostensivos, ejemplares o tipos. Entonces, fijaros, estamos creando una ontología matemática bastante rica y, ¿verdad?, que permite hacer análisis finos, muy finos del trabajo matemático del alumno o de un texto matemático. Y ese análisis fino dirá para qué hacemos esa descomposición. Claro, no se puede hacer esa descomposición para todo un texto y esas cosas, pero sí ciertas expresiones, sí merece la pena hacer ese análisis, porque permite dar explicaciones de la complejidad ontosemiótica, por ejemplo, de la definición de límite, de la definición de derivada, que es una cosa muy escueta, pero si analizamos finamente, ¿verdad?, con estas herramientas, te das cuenta de la complejidad de objetos, de interpretaciones, de códigos que hay ahí implícitos, y nos da la pista nos permite explicar por qué los alumnos tienen dificultades con eso, ¿verdad?, no en términos de procesos mentales, sino sencillamente de la complejidad de las tareas que estamos mostrando, ¿no? Bien, entonces digo, la distinción entre expresión y contenido nos permite tener en cuenta el carácter esencialmente relacional de la actividad matemática. El uso que hacemos de estos términos es el que corresponde el lingüista danés Hensler. Pero esta idea, porque claro, de la semiótica distintas, la semiótica es la disciplina, la ciencia que se ocupa de los signos. Si para entendernos más brevemente, o que los expertos darían definiciones más precisas, ¿verdad?, pero no hay una única semiótica, sino que hay diversas semióticas, como ocurre con cualquier
ciencia humana, ¿no? De manera que nosotros hemos encontrado que la teoría del lenguaje de este lingüista danés, en resultado tiene un libro interesante, muy interesante sobre estas cuestiones, que nos resultó bastante interesante, ¿no? Para describir lo que estábamos nosotros pensando y diciendo. Entonces, este autor llama función, en realidad la expresión función semiótica viene de Umberto Eco, en su tratado de semiótica, pero refiriéndose a Hensler, habla de función, Hensler habla de función de signo y Umberto Eco función semiótica, ¿verdad? Y esto es la dependencia entre el texto, un texto cualquiera, y sus componentes, o bien entre esos componentes entre sí. Y un texto, ¿verdad?, lo podemos descomponer en fragmentos, en oraciones, en palabras, y todos esos tipos de componentes de un texto están interconectados, y de modo que un párrafo depende de otro párrafo o influye en otro párrafo, determina una palabra tal conectada con otra. Todas esas dependencias, ¿verdad? Dependencias que vemos que tienen un carácter de tipo funcional, de que hay una correspondencia entre una cosa en el sentido un poco matemático, o también de tipo funcional, el papel que desempeña, ¿verdad? O sea, la palabra función tiene ese doble significado de rol, de papel que desempeña una palabra en una frase, por ejemplo, o bien la conexión, la relación entre un antecedente y un consecuente. Entonces la función semiótica no es ni el sentido matemático en sí mismo de correspondencia, ni tampoco es puramente el de rol, ¿no? Bueno, entonces se trata, en este caso de la función semiótica, de las correspondencias, relaciones de dependencia o función entre un antecedente, que lo va también a designar como expresión o significante, y un consecuente, que es el contenido o significado. Establecida, claro, por un sujeto, que puede ser una persona o una institución, de acuerdo con un cierto criterio o código de correspondencia. Esa es un poco la descripción que hacemos ahí. En la viñeta esta, pues ahí hay muchas correspondencias de ese tipo entre objetos diversos. Pero ahora vamos a comentar, la idea es que nosotros vemos que es útil que el papel de expresión y el de contenido lo puede desempeñar cualquier tipo de entidad. Es decir, habitualmente la expresión suele ser el lenguaje, los gráficos, que se refieren a conceptos o a otras cosas. Pero también, si analizamos un poco finamente este tipo de cuestiones, también se pueden establecer conexiones, dependencias entre un concepto que está en lugar de otro concepto o que refiere a otro concepto. Es decir, que parece que da una flexibilidad grande el considerar que el antecedente y el consecuente puede ser cualquier tipo de entidad. Esto concuerda con la semiótica del filósofo americano Peirce, que dice que las ideas pueden ser signos de otras ideas. Y esa es la idea, esta es lo que adoptamos aquí, ¿no? Bueno, entonces, claro, este es un gráfico que aparece ahí en este trabajo que ustedes fotocopiado, por 2002, que un poco sistematiza hasta ahora, hasta este momento. Luego vamos a poner al final otro gráfico un poquito más complejo para ver, sintetizar lo que hasta ahora estamos comentando. Es decir, partíamos de los sistemas de prácticas, para no perder el punto, es decir, para arrancar de un planteamiento de tipo antropológico, concebir la matemática en términos de actividad, y eso nos lleva a hablar del sistema de prácticas para resolver problemas. Bien, lo que ocurre es que ese lenguaje de sistemas de práctica es poco fino, va bien para ciertos usos de tipo curricular, de diseño, pero, por ejemplo, en esa medida que hemos visto del triángulo, ¿verdad? Bien, ahí hay unos sistemas de práctica institucionales, ¿verdad?, que se espera que el alumno ponga en juego. Pero si queremos hacer un análisis un poco más fino, ahí hay, aparte de esos sistemas de práctica, hay objetos, ¿verdad? Está el cateto, la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, que ya no es un sistema de práctica, son objetos que han emergen de esa práctica de resolver triángulos rectángulos. Yo creo que eso es... Yo no sé, voy a poner otra vez la figura por si alguno de los que han llegado tarde. Estamos refiriendo a este chiste. No sé si alguno que no ha llegado tarde. Objetos, tenemos los objetos lingüísticos,
lo hemos dicho, que puede ser escrito, oral, gráfico, textual, de cualquier tipo, notaciones. Y tenemos, fijaros, estamos con los mismos problemas, las situaciones, problemas, como objetos matemáticos, como objetos que intervienen en la actividad matemática. La categoría de acciones es la técnica. El alumno, el profesor espera que haga unas operaciones. 4 cuadrados más 3 cuadrados, raíz cuadrada, técnicas, acciones. Bien. Pero hay también las propiedades. El teorema de Pitágoras, ahí es una propiedad que hay que recordar, interpretar y aplicar. Bien. Conceptos, cateto, hipotenusa, ¿vale? Ángulo recto, que hay que suponer que ahí hay un ángulo recto, pues si no, no funciona nada. Y esperamos que el alumno en esa actividad matemática justifique, diga, oiga, en este teorema la X vale esto porque, y da una argumentación, apoyándome en tal, no sé qué, entonces esta argumentación esperamos que la haga el argumento. Entonces pensamos que con estos tipologías de objetos va una herramienta para describir aquello, ¿no? Y ahora ponemos por fuera con este decágono las dualidades que hemos descrito, que si las cruza con estos 6 tipos de entidades, con estas 10 tipos de entidades, tenemos como 60 tipos, ¿verdad?, de objetos. Entonces pero claro, no son objetos en términos absolutos. Es decir, todo este tipo de objetos, incluso los primarios, digamos, esto de aquí, ¿verdad?, no son entidades absolutas, en el sentido de que depende de, en esta circunstancia, en este momento, esto es un argumento, en esta circunstancia esto está funcionando como técnica, pero a lo mejor analizo la técnica y aquello se descompone a su vez en otras cosas, ¿vale? Bien, entonces lo importante es ver esta dualidad, lo he puesto así en términos ya duales, ¿verdad?, lo institucional y lo personal. Bien, el ejemplar, el tipo, el ostensivo, no ostensivo, el elemental y sistémico y la expresión y contenido. Entonces tenemos un modelo que permite hacer análisis finos. Vale, bien, entonces avanzamos un poco más en el tema de las funciones semióticas. Y con el análisis cognitivo y didáctico pasa por el análisis de textos que registran la actividad matemática y la interacción didáctica. En cierta manera, la palabra es una unidad de análisis de la cognición y la comunicación humana. Esto se enlaza con Vygotsky, donde considera la palabra como la unidad de significado más básica, ¿no? Pero el lenguaje en sus diversos registros refiere a un mundo de objetos ostensivos y no ostensivos. Entonces esa es la idea de función semiótica, que ya la hemos anticipado, correspondencias, de relaciones o función entre un antecedente y una expresión, que es lo que hemos dicho antes, que está puesto en el texto que tienen ustedes ahí, está descrito. Y hay el plano de la expresión, el plano del contenido. James le llama a esto los juntivos, es decir, los objetos que se ponen en relación o correspondencia. El antecedente y expresión son los juntivos de esa relación. Bien. Con frecuencia las funciones semióticas vienen dadas por uno de sus 3 componentes, quedando los otros 2 implícitamente establecidos, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo en la figura del triángulo, ¿verdad?, pues tenemos el angulito del triángulo que hace referencia a otro objeto, ¿verdad?, pero que se sobreentiende. No hay una correspondencia entre expresión y contenido. El angulito hace referencia al objeto lingüístico ángulo recto y al concepto de ángulo recto, ¿verdad?, pero no están manifestados explícitamente, se supone que están ahí. Y hay una regla de correspondencia que, ¿cuál es? Bueno, hay un convenio que en las clases y en los libros de texto se ha establecido que poner ese angulito en un ángulo, eso es recto, los 90 grados. Pero hace referencia al triángulo rectángulo. Y hace referencia en esa figura a que eso es un triángulo rectángulo ahí. Exacto. Vemos que hay una cadena de convenios, de relaciones entre unas cosas con otras, de reglas, ¿verdad? Y todas esas reglas tienen que ser compartidas por el alumno y el profesor para dar una respuesta correcta, ¿no? Bueno, entonces, decimos, hablar de significado supone que hay además una expresión y un código interpretativo. El signo no es solo la expresión, el antecedente. No supone, esto es en semiótica se insiste que la noción de signo no es solamente la palabra, el gráfico, la notación, no, sino que es todo ese complejo de esas 3 cosas que estamos nosotros diciendo: el antecedente, el consecuente y la regla. Eso es el signo, el conjunto
juntos, ¿no? Pero es una interpretación técnica. Habitualmente se habla como signo solo por la notación, pero la notación está refiriéndose a un significado y a unas reglas que se están refiriendo, ¿no? Bueno, nuestra interpretación de la función semiótica es una ampliación de la función de signo de Hemsley y de la semiótica de Eco al incorporarle. O sea, nosotros que estamos aquí diciendo algo novedoso, bueno, pues la idea es que porque esta idea de función de signo y tal viene de la rama de la semiótica, pero y son disciplinas que valen para cualquier disciplina. Es decir, no hay en la semiótica no hay un compromiso ontológico con nada. Es decir, se aplica al arte, al cine, a cualquier cosa, de tal manera que no hay una ontología de objetos. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que la semiótica, para que sea una herramienta útil en el análisis didáctico y cognitivo, hace falta explicitar una ontología de objetos matemáticos, y de esa manera tenemos una potencia fuerte para analizar esos textos y esas respuestas a los alumnos. Entonces, ¿qué estamos nosotros aquí aportando como algo novedoso? La ontología matemática, y adaptando solamente esa interpretación de función semiótica como correspondencia entre una antecedente y un consecuente, que va a ser significante y significado, ¿vale? De manera que, fijaros, significado para nosotros ya no es una entidad mental, aunque lo puede ser también, claro, porque si estoy hablando de objetos personales del alumno, del estudiante, ¿verdad? Bueno, pues esos objetos lingüísticos se refieren a entidades mentales, pero no tienen por qué ser exclusivamente objetos mentales. El significado con frecuencia es una cosa un poco misteriosa por ese carácter mental, pero aquí se ha perdido todo el misterio, porque significado es el contenido de una función semiótica y puede ser cualquier cosa, cualquier entidad, es decir, es aquello a lo cual nos referimos en un acto comunicativo, en una interpretación. Lo que estamos diciendo es un postulado de esta TFS, la teoría de la función semiótica, es que la expresión y el contenido pueden ser cualquier tipo de entidad primaria o secundaria, que esto coincide, como antes he comentado, con las semióticas de Peirce. Bueno, aquí he mencionado algunos trabajos donde todo esto se ha desarrollado. Fijaros que estas ideas han ido un poco evolucionando, no han salido de la noche a la mañana. Ninguna de las modelos teóricos salen siempre de la noche a la mañana, de una persona que una noche que empieza a pensar. No, esto es un proceso de años, diríamos, ¿no? De manera que los tipos de entidades, en un principio empezábamos con 3. En el año 98 había hecho un trabajo y publicado en el PME que se celebró en Sudáfrica, en el que proponíamos 3 tipos de entidades, ¿verdad? Pero luego hemos visto que habría que enriquecer un poco. Por eso hay que atender a las versiones más recientes, ¿no? Bien. Fijaros, ahora nosotros con estas herramientas estamos en condiciones de definir lo que es un conocimiento. Vamos a ver, nosotros hasta ahora, el punto de lo que estamos haciendo en todos estos modelos, en todas estas reflexiones, en cierta manera es una teoría del conocimiento, porque cuando nos estamos preguntando inicialmente qué es la mediana o qué es la derivada o qué significa tal, en realidad todo esto no es sino un intento de definir qué es conocer y qué es, ¿verdad?, comprender, que tienes competencia. Pero, por ejemplo, si preguntamos a cualquiera que dé una definición de un conocimiento, o sea, no ya en abstracto el verbo conocer o saber, sino vamos a ver, ¿qué es un conocimiento específico? Nosotros con este modelo podemos dar una respuesta a eso, ¿Y qué sería, dice, el conocimiento de un objeto o, ¿verdad? Y ahora, conocer ¿qué es conocer un objeto o qué es conocer la derivada o la integral o lo que sea, o el triángulo rectángulo? Entonces digo, voy a dar una definición que está aquí puesta. El objeto puede ser ostensivo, no ostensivo, elemental, sistémico, etc. Por parte de un sujeto X, y X puede ser una persona o una institución, porque también las instituciones conocen. Es decir, es una cosa un poco, yo no sé que hay en sociología, ¿verdad?, hay posiciones teóricas en las que dicen que las instituciones también piensan, de verdad, entonces en ese sentido no es nada novedoso. Entonces digo, se define en términos de las funciones semióticas que X puede establecer en unas circunstancias fijadas, en las cuales se pone el objeto O como funtivo, como antecedente, como expresión, como contenido.
conocer un objeto es relacionarlo con otro objeto. Y en principio todas las relaciones que es capaz de establecer un sujeto, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en esa viñeta del triángulo vemos que el alumno a la pregunta ya X no establece la conexión correcta entre, ahí no pone igual a 5, sino X está aquí. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a esa expresión no le asigna, no es capaz de establecerle la correspondencia con el objeto correspondiente. Entonces, el alumno, decimos, este alumno no conoce, ¿verdad? Ahora, el alumno que sí que da la respuesta correcta, pues decimos